Decir con tono convencido mañana no era en realidad cosa difícil, pero lo terrible era volver solo a su casa, ver a sus hermanas, a su padre, a su madre, contárselo todo y pedirles dinero para no faltar a la palabra empeñada. Nadie se había acostado todavía. Los jóvenes habían cenado al regresar del teatro y luego se habían agrupado en torno al piano. Cuando Nicolás entró en el salón, sintió adentrarse en su alma aquellos efluvios de amor saturados de poesía que reinaban en su casa y que parecían, después de la declaración de Dolokhov y el baile de Hogel, eh, haberse concentrado en Sonia y Natalia. Ambas llevaban los vestidos azules con que habían ido al teatro, y lindas y hermosas, lo que hartos sabían, reían y conversaban al lado del piano. Vera y Chinchín jugaban al ajedrez, la condesa esperando el regreso de su marido y de su hijo, hacia un solitario que seguía con atención una anciana dama, noble y pobre, que habían recogido. Denisov, con los ojos brillantes y los cabellos en desorden, estaba sentado al piano, echando un pie hacia atrás. Sus cortos dedos recorrían el teclado y ensayaban acordes. Con los ojos fijos en el techo cantaba con voz ronca, pero afinada, unos versos que había compuesto y a los que quería poner música. ¿De dónde brota, hechicera, el invencible poder que de mi corazón arranca las dormidas notas? ¿De dónde surge esta noche la divina llama que llena mi alma de tan dulces melodías? La pasión hacía brillar su voz y sus ojos negros estaban fijos en Natacha, presa de feliz emoción. Admirable, delicioso, exclamó Natacha. Ahora la estrofa que sigue. Nada ha cambiado aquí, pensó Nicolás. Ah, aquí está Nicolás, dijo Natacha. Pero, ¿papá está en casa? Preguntó. Qué contenta estoy de verte, prosiguió Natacha sin contestar a su pregunta. Nos divertimos tanto. Vasily Dmitrich se queda un día más en obsequio mío. Papá todavía no ha vuelto, dijo Sonia. Nicolás, ven aquí, dijo su madre desde la habitación contigua. Nicolás se acercó a ella y la besó la mano. Luego se sentó en silencio a su lado, siguiendo con la mirada los dedos de su madre que disponía las cartas sobre la mesa para hacer un nuevo solitario. El ruido de las voces y las risas martillaba sus oídos. No puede usted negarse, decía Denisov. ¿Quiere usted que cantar una barcarola? Hágalo por mí, se lo suplico. La condesa miró a su hijo, que seguía silencioso. ¿Qué te pasa? Le preguntó. Nada, respondió con sequedad, como si aquella pregunta le hubiera sido hecha ya infinidad de veces. ¿Sabes si vendrá pronto papá? Así lo creo. Nada ha cambiado aquí. No saben nada. ¿Dónde ocultarme? Pensaba y entró de nuevo en el salón donde Sonia, sentada al piano, acababa de comenzar el preludio de una barcarola. Natacha se disponía a cantar y Denisov le admiraba con no disimulada pasión. Nicolás se puso a pasear por la estancia. Vaya idea de hacerla cantar. ¿Qué puede cantar? Es que encuentran esto muy divertido. Sonia atacó el primer acorde del preludio. Dios mío, decíase, estoy perdido, deshonrado. Sí, no me queda más que dispararme el tiro. Entonces, ¿por qué cantan? Voy a irme. Bah, ya todo me es igual. Que sigan pues cantando. Y preocupado y taciturno continuaba paseándose por el salón, procurando eludir la mirada de las muchachas. ¿Qué te pasa, Nicolás? Parecía preguntar Sonia, que había advertido la tristeza de su semblante. También Natacha, con su habitual perspicacia, se había dado cuenta de que algo le ocurría a su hermano, pero como acontece con frecuencia, la juventud estaba tan alejada de toda idea de dolor, de sufrimiento y de arrepentimiento, era su alegría tan exuberante que pronto dejó de preocuparse de ello. Me divierto demasiado, pensaba, para echarlo todo a perder al inquietarme por una pena que me es ajena, y sin duda me engañaría, pues a lo mejor está tan contento como yo. Vamos, Sonia, dijo Natacha, situándose en medio del salón donde le parecía que las voces se oirían mejor. Levantó la cabeza y dejando caer sus brazos a lo largo de su cuerpo, como suelen hacer las bailarinas, parecía decir, en respuesta a la apasionada mirada de Denisov, yo soy así. ¿Cómo es posible que se divierta? Pensaba Nicolás. Parece mentira que no esté cansada y aburrida. Natacha atacó la primera nota, el pecho se le hinchó y sus ojos cobraron una profunda expresión. En aquel momento no pensaba en nada ni en nadie. Su boca entreabierta en una sonrisa emitía los más variados sones, esos mismos sones que hemos escuchado 1000 veces con indiferencia, pero que a las 1001 vez nos hacen estremecer y llorar de emoción. Durante el invierno, Natacha había estudiado el canto con gran afición, sobre todo a causa de Denisov.
a que la voz de la muchacha transportaba al séptimo cielo. No cantaba ya como una criatura ni se notaban los torpes esfuerzos del escolar. Al decir de los entendidos, su voz, aunque de un raro volumen, estaba poco trabajada y sin embargo, a pesar de sus críticas, aquellos mismos entendidos se entregaban sin darse cuenta del placer que les proporcionaba aquella voz poco hábil aún en respirar a tiempo y salvar los naturales escollos. La pureza virginal de la voz de Natacha, la ignorancia de su poder, aquella ingénita dulzura aparecían tan profundamente enlazados que, a pesar de su arte todavía incompleto, parecía imposible introducir la menor modificación sin menoscabo de aquel singular encanto. ¿Qué es eso?, se decía Nicolás con los ojos abiertos de par en par y asombrado al oír a su hermana. ¿Qué le ocurre? ¿Cómo canta hoy? Todo lo olvidó. Esperaba con febril impaciencia la nota siguiente y durante un momento no existió para él en el mundo otra cosa que aquel compás de tres. Oh, mio crudele afecto. 1, 2, 3, 1. Qué absurda existencia la nuestra, pensaba. La desdicha, el dinero, Dolokhov, el odio, el honor, todo eso no es nada. He aquí lo único que es verdadero. Natacha, mi pequeña paloma, ¿llegaría al sí? Sí, ha llegado, gracias a Dios. Y para reforzar el sí, se puso también a canturrear. Oh, qué dicha también, ya yo he llegado. Y la vibración de aquella nota despertó lo mejor y más puro que existía en su alma. ¿Qué significaban al lado de aquella sobrehumana y divina sensación su pérdida en el juego y la palabra dada? ¡Qué tonterías! Puede uno matar, robar y ser, no obstante, todavía feliz. Capítulo 16. Hacía tiempo que la música no había hecho sentir a los dos voces semejantes, pero no bien terminó, Natacha, su barcarola, recobró el sentido de la realidad y sin pronunciar una sola palabra se encaminó hacia su habitación. Al cabo de un cuarto de hora, el conde, alegre y satisfecho, volvió del club. Nicolás se fue a su aposento. ¿Te ha divertido mucho?, le preguntó el viejo conde sonriendo. Nicolás quería responder sí, pero no pudo. El conde encendió la pipa y no se dio cuenta de la turbación de su hijo. Es inevitable, pensó Nicolás. Y de pronto, con un tono indiferente, que a sí mismo le pareció una cínica insolencia y como si pidiera un coche para ir a dar un paseo, dijo a su padre: «Papá, he venido a verte para hablar de una cuestión que casi había olvidado. Necesito dinero». «¿De veras?», repuso el viejo conde, que estaba aquella noche muy bien dispuesto. «Ya sabía yo que no tendrías bastante. ¿Necesitas mucho?». «Sí, mucho», repuso Nicolás afectando una ingenua indiferencia. «Sí, he perdido un poco, es decir, mucho, 43.000 rublos». «¿Cómo? ¿Con quién?». «¿Eso es una broma?», exclamó el conde, mientras la piel del cuello y las nucas se le cubrían de una súbita rojez apoplética. «Me he comprometido a pagarlos mañana». «Dios mío», exclamó el padre con un gesto de desesperación, dejándose caer anonadado en el canapé. «¿Qué le vamos a hacer?», dijo Nicolás con el mismo tono de indiferencia y osadía. «Eso puede ocurrirle a cualquiera». Y mientras así hablaba, se trataba a sí mismo en el fondo de su corazón de miserable y de cobarde. Su conciencia le decía que no bastaría su vida entera para expiar su falta, y mientras aseguraba a su padre que aquello podía ocurrirle a cualquiera, ardiéndose de arrojarse a sus pies, besarle las manos e implorar su perdón. Al oír aquella palabra, el viejo conde bajó los ojos y se sintió presa de una extraña turbación. Sí, dijo, solo que temo me será difícil encontrar. Sí, claro, ¿a quién puede ocurrirle cosa semejante? ¿A quién? Y lanzando una ojeada a su hijo, se dirigió hacia la puerta. Nicolás, que esperaba los reproches de su padre, no pudo contenerse en un momento más. «Papá, perdóname», exclamó rompiendo en sollozos, y tomando la mano de su padre, la llevó vivamente, llorando como un niño a sus labios. Mientras el padre y el hijo sostenían aquella explicación, una entrevista no menos importante tenía lugar entre la madre y la hija. «Mamá, por fin, ¿qué quieres decir?». «Se me ha declarado, mamá». La condesa no prestaba crédito a lo que oía. «¿Cómo? Denisov se había declarado a Natacha, que hacía pocas semanas jugaba aún con muñecas y tomaba lecciones». «Vamos, Natacha, no digas tonterías», dijo la condesa dulcemente, con el propósito de hacerle confesar que solo se trataba de una broma. «¿Cómo tonterías? Te lo digo de veras», exclamó Natacha ofendida. «Vengo a preguntarte qué debo hacer y me dices que todo esto son tonterías». La condesa se encogió de hombros. «Si es cierto que Denisov se te ha declarado, le dirás de mi parte que es un perfecto imbécil». «Pues nada tiene de imbécil. Entonces, ¿qué quieres?».
Todas habéis perdido la cabeza. Si estás enamorada de él, cásate y que Dios te bendiga. No, mamá, no estoy enamorada de él. Te juro que me parece que no lo estoy. Pues si es así, díselo tú misma. Pues Dios, mamá, no te enojes, no pongas esta cara, mamadita. ¿Acaso tengo yo la culpa? No, hija mía, pero ¿qué quieres? ¿Que se lo diga yo? No, ya se lo diré yo misma. Solo que, dime cómo, ¿te ríes? Ah, si lo hubiese visto cómo usted me declaró, adiviné que no era aquella su intención y que sin embargo, sin saber cómo se le escapó. De todos modos, tienes que contestarle que con un no. Ah, no, esto no puedo hacerlo. Me da pena, es tan bueno. Pues entonces dile que sí, pues me parece que es hora ya de que te cases, dijo maliciosamente la condesa. Eso no, mamá, pero te aseguro que me da mucha pena. ¿Cómo decírselo? De ninguna manera, ya me encargué yo de hacerlo. Dijo la condesa, dijo usted de que Denisov hubiera tenido la osadía de tratar a Natacha como una persona mayor. No, por Dios, ya se lo diré yo misma y tú escucharás detrás de la puerta. Y Natacha entró corriendo en el salón, donde Denisov estaba todavía sentado ante el piano con la cabeza entre las manos. Al oír el rumor de pasos se levantó. Natacha le dijo, acercándose a ella rápidamente, mi destino está en sus manos. ¿Qué ha decidido usted? Vasily Dmitrich, me da tanta pena, es usted tan bueno, pero no, esto no puede ser. Pero le juro a usted que siempre la amaré. Denisov se inclinó a besar la mano de Natacha y al sentir que ésta posaba sus labios en sus hirsutos y desordenados cabellos, no pudo contener un sollozo. En aquel momento oyó el roce del vestido de la condesa que se acercaba. Vasily Dmitrich, mucho le agradezco el honor que nos ha dispensado, dijo la condesa con tono emocionado, que a Denisov le pareció muy severo, pero mi hija es tan joven que tal vez hubiera oído mejor que hubiese usted hablado conmigo antes que con ella. Condesa, murmuró Denisov bajando los ojos en la actitud de un culpable y tratando en vano de dar alguna respuesta. Natacha, al verlo tan abatido, rompió a llorar convulsivamente. He obrado mal, condesa, prosiguió Denisov con voz ronca por la emoción, pero adoro a su hija y tengo un tanto aprecio a su familia que por todos ustedes daría 2 veces la vida. Y advirtiendo el grave semblante de la condesa, añadió, adiós, condesa, y besándole la mano, salió resueltamente de la habitación sin mirar a Natacha. Nicolás pasó el día siguiente en casa de Denisov, que ardía en deseo de salir lo más pronto posible de Moscú. Sus camaradas le despidieron con una velada en casa de los cíngaros y sin recordar lo que había ocurrido se vio metido en el trineo. Después de la marcha de su amigo Rostov, a quien el viejo conde no había podido proporcionar aún la crecida suma que había perdido, permaneció 15 días más en Moscú, sin salir de casa, pasando casi todo su tiempo en las habitaciones de las muchachas, llenando de versos las páginas de sus álbumes. Doña, casi más cariñosa y afectuosa que nunca, parecía querer demostrar con ello que aquella pérdida en el juego constituía una verdadera hazaña y que no hacía sino incrementar el amor que por él sentía. Pedro Nicolás se consideraba cada vez más indigno de ella. Envió por último los 43 rublos a Dolokhov, que le entregó un recibo en toda regla, y a fines de noviembre, sin despedirse de ninguna de sus amistades, marchó de Moscú para incorporarse a su regimiento que se hallaba en Polonia. Quinta parte, Guerra y la Paz. Capítulo primero. Después de la escena con su mujer, Pedro marchó a San Petersburgo. En la posada Torhov no encontró caballos de refresco, tal vez porque el dueño de la posta no tuvo interés en servirle. Pedro se vio forzado a esperar. Sin desnudarse, se tendió en un diván de cuero ante una mesilla redonda, apoyó en ella sus pies calzados con altas botas y en aquella posición se quedó pensativo. ¿Quiere el señor que le traigan las maletas? ¿Desea que le preparen la cama? ¿Quiere té?, le preguntó un criado. Pedro no contestó, pues no veía ni oía nada. En la última parada había empezado a reflexionar y continuaba abstraído todavía en algo tan importante que ni siquiera se daba cuenta de lo que ocurría a su alrededor. No solo le tenía sin cuidado llegar más tarde o más temprano a San Petersburgo, sino que ni acertaba a pensar si en la posada podía o no descansar. En comparación con lo que tanto le preocupaba, le era tan indiferente quedarse unas horas más en la posada como permanecer en ella toda la vida.
El dueño de la posta, su mujer, el criado y una vendedora de bordados típicos del país entraron sucesivamente en la estancia y le ofrecieron sus servicios. Pedro, sin quitar las piernas de encima de la mesa, les miraba a través de los lentes sin comprender lo que querían, ni cómo les era posible soportar la vida sin sentirse obligados a resolver las cuestiones que a él le preocupaban. Estas continuaban siendo las mismas desde que al regresar del duelo de Sokolinsky había pasado la primera noche inquieto y sin poder dormir. En el aislamiento que le proporcionaba el viaje, esas ideas se apoderaban de él con extraordinaria fuerza. A pesar de los esfuerzos que hacía para pensar en otra cosa, volvía siempre a aquellas cuestiones que no podía resolver ni dejar de plantearse, como si en su cabeza se hundiera aquel tornillo principal del cual dependía su propia existencia. El tornillo no penetraba ya más, no pasaba del punto a donde había llegado, pero continuaba dando vueltas y las daba sin atornillar nada, sin lograr penetrar ni un ápice más, pero era imposible impedirlo de girar. El dueño de la posta entró y pidió humildemente a su excelencia que tuviese la amabilidad de esperar tan solo 2 horas más, ya que después de él se comprometía a ceder a su excelencia, costase lo que costase los caballos de correo. Lo que perseguía era sacar más dinero al viajero. ¿Es un mal o un bien?, le preguntaba Pedro. Para mí es un bien, pero para otro viajero sería un mal, y para él mismo es invisible, porque no hay nada que comer. Dice que el oficial le azotará por ello, y el oficial le azotará porque le convendría ir más deprisa, y yo he disparado contra Dolokhov porque me he considerado ofendido. Guillotinaron a Luis XVI porque le consideraban culpable y transcurrido un año, por una u otra razón, llevaron también el patíbulo a los que le habían llevado a él. ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué debemos creer? ¿Qué debemos aborrecer? ¿Por qué queremos vivir? ¿Quién soy yo? ¿Quién es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué fuerza es lo que lo rige todo?, se preguntaba, y a todas estas preguntas no encontraba más que una sola respuesta: falta de lógica, que no contestaba nada. Era: morirás y todo habrá terminado. Morirás y lo sabrás todo o cesarás de preguntar. Pero morir es también algo muy terrible. La vendedora de Torfolk ofrecía su mercancía con voz de falsete, insistiendo especialmente en unas zapatillas de piel de cabra. Yo poseo miles de rublos que no sé cómo gastar, y ella lleva una zamarra raída y me mira con timidez, pensó Pedro. ¿Y de qué me sirve todo mi dinero? ¿Puede añadir algo a la felicidad y a la paz del alma? ¿Acaso hay algo en el mundo que nos pueda salvar a ella y a mí del mal de la muerte que todo lo aniquila y que debe llegar hoy o mañana? ¿Qué importa el momento cuando se piensa en la eternidad? Y de nuevo hacía girar el tornillo que nada atornillaba y que proseguía dando vueltas sin efectuar una mayor penetración. Su criado le trajo un libro con la mitad de las hojas cortadas, una novela en forma epistolar original de Madame de Sousa. Comencé a leer unas páginas que se referían a las torturas y a la virtuosa lucha de Natal Amelia Manfield. ¿Por qué luchó contra un seductor si le amaba? Dios no podía haber puesto en su alma una aspiración contraria a su voluntad. Mi mujer no ha luchado y tal vez hizo bien. Nada se ha encontrado, nada hay de cierto, se dijo Pedro. Solo podemos saber que no sabemos nada. Esta es la más alta cima de la sabiduría humana. Todo cuanto había a su alrededor y aún él mismo se le aparecía confuso, insensato, abyecto, pero en este mismo saco, por todo lo que le rodeaba, Pedro encontraba una especie de placer que le consumía. Me atrevería a pedir a vuestra excelencia que tenga el bien de molestarse un poco en atención a este señor, dijo el dueño de la posta, entrando en una sala e introduciendo en ella a otro viajero detenido igualmente por falta de caballos. Era este anciano, rechoncho, amarillento, lleno de arrugas y con los huesos muy pronunciados. Las cejas blancas le caían sobre los ojos brillantes y un gris indefinible. Pedro retiró las piernas de encima de la mesa, se levantó y fue a tumbarse en el lecho que le habían preparado. De vez en cuando miraba al viajero que, preocupado y abatido, se desnudaba con dificultad, asistido por un criado y sin mirar a Pedro. El viajero se sentó en el diván, habíase dejado puesto su viejo túlepe forrado de manquín y las botas altas y ligeras que protegían sus piernas flacas y nervudas, apoyó en el respaldo de su cabeza, ancha en las sienes y con los cabellos
cortos y miró a Besukhov. La expresión severa, inteligente y penetrante de aquella mirada interesó a Pedro y le entraron deseos de entablar conversación con él. Pero cuando se disponía a dirigirle la palabra con motivo del camino, vio que el viajero cerraba ya los ojos y que, habiendo juntado sus viejas y arrugadas manos en uno de cuyos dedos lucía un anillo de cobre con una calavera, permanecía inmóvil, descansando, reflexionando profundamente según él supuso. El criado del viajero era también un viejo enclenque, amarillento, lleno de arrugas, sin barba ni bigote. Se conocía que no se afeitaba, pero que no había tenido nunca pelo en la cara. El hábil y viejo servidor preparó la mesa para el té y trajo el samóvar hirviendo. Cuando todo estuvo dispuesto, el viajero abrió los ojos, se acercó a la mesa, se sirvió una taza de té, luego otra para el criado imberbe y se lo ofreció. Pedro comenzó a sentir con vehemencia la necesidad, incluso la fatalidad, de entrar en conversación con el viajero. El criado trajo un vaso vacío, puesto boca abajo, con un terrón de azúcar y preguntó si deseaba algo más. Nada más, dame el libro, le contestó el viajero. El criado le dio el libro. A Pedro le pareció que era un libro piadoso. El viajero se absorbió en la lectura. Pedro le miraba. De repente, el viajero abandonó el libro y, haciendo una señal en la página, lo cerró. Volvió a entornar los ojos y se apoyó en el respaldo en la misma posición de antes. Pedro le miraba cuando el viajero, sin darle tiempo a volverse, abrió los ojos y dirigió su mirada resuelta y severa al rostro de Pedro. Pedro se sintió embarazado. Quería rehuir aquella mirada, pero los brillantes ojos del anciano le atraían de un modo irresistible. Capítulo 2. Tengo el honor de hablar al conde de Besukhov, si no me engaño, dijo en voz alta y pausada el viajero. Pedro, silencioso, miraba a su interlocutor a través de los lentes. He oído hablar de usted y de la desgracia que le aflige, prosiguió el viajero. Acentuó el vocablo desgracia, como queriendo decir sí, la desgracia. Dele usted el nombre que le plazca, pues yo sé que lo que le ha ocurrido en Moscú es una desgracia. Le compadezco de todo corazón, señor. Pedro enrojeció, sacó precipitadamente las piernas de encima de la cama y sonrió con aire forzado y tímido. No le he recordado a usted todo esto por mera curiosidad, sino por causas mucho más graves. Se calló sin retirar sus ojos de Pedro y, apartándose un poco en el diván con un gesto, invitó a Pedro a sentarse a su lado. A este le resultaba desagradable entrar en conversación con aquel anciano, pero, obedeciendo contra su voluntad, se le acercó y se sentó a su vera. ¿Es usted desgraciado, señor?, prosiguió. Es usted joven, yo soy viejo, quisiera ayudarle hasta donde mis fuerzas me lo permitan. Así, dijo Pedro con fingida sonrisa, te lo agradezco mucho. ¿De dónde viene usted? La cara del viajero no era precisamente amable, era fría y severa, y no obstante, la palabra y el rostro de aquel hombre ejercían sobre él una atracción irresistible. Si por cualquier motivo mi conversación le fuese a usted desagradable, dígamelo francamente, señor. Y sonrió tiernamente con una sonrisa paternal que nadie habría sospechado en él. No, de ningún modo, al contrario, estoy encantado de haberle conocido, dijo Pedro, y volviendo a mirar las manos de su nuevo compañero, advirtió el anillo con la calavera emblema de los masones. ¿Me permite usted que le pregunte? ¿Es usted masón? Sí, pertenezco a la hermandad de masones libres, dijo el viajero mirando a Pedro con mayor atención, y en su nombre y en el mío propio le tiendo a usted una mano fraternal. Temo hallarme muy lejos de la comprensión. ¿Cómo se lo diré? Temo que mis ideas sobre la creación y el mundo sean tan opuestas a las suyas que no nos sea posible entenderlos, dijo Pedro sonriendo. Conozco la manera de pensar de usted, dijo el anciano. Lo que cree usted resultado de la labor de su pensamiento es la manera de ver de la mayoría de los hombres. Es el producto invariable de la pereza, el orgullo y la ignorancia. Perdóneme usted, pero si no la conociera, no le hablaría de ella. Su manera de pensar es un error. Lo mismo podría suponer yo. Podría creer que quien se equivoca es usted, repuso Pedro sonriendo ligeramente. Nunca me atrevería a afirmar que poseo la verdad, dijo el anciano, que cuanto más se daba a conocer, mayor admiración despertaba en Pedro, no por la firmeza y precisión de sus palabras. Un individuo no puede descubrir la verdad como no sea piedra por piedra, con la ayuda de los demás y a través de 1000 generaciones. Desde el viejo Adán hasta nosotros está edificando el templo digno del Altísimo, dijo el francmasón cerrando los ojos. He de confesarle que no creo en Dios, dijo Pedro con algún esfuerzo, pero obedeciendo a la necesidad de manifestar su verdadera manera de pensar.
El francmasón le observó atentamente y sonrió como podría hacerlo un poderoso acaudalado que tuviese entre sus manos a un pobre que le dijese que no posee los 5 rublios que le faltan para ser feliz. Sí, usted no lo conoce, señor, no puede usted conocerlo, es desgraciado porque no lo conoce. Sí, soy desgraciado, pero ¿qué le voy a hacer? No lo conoce y por esto es usted desgraciado. No lo conoce, pero él está aquí, está en mí, en mis palabras, está usted en usted y hasta en las palabras sacrílegas que acaba usted de pronunciar, dijo el viejo con voz grave. Guardó silencio y suspiró haciendo un visible esfuerzo para calmarse. Si no existiese, prosiguió suavemente, no hablaríamos de él. ¿De qué? ¿De quién estamos hablando? ¿A quién ha negado usted? Preguntó de pronto con severidad y vehemencia. ¿Quién lo habría inventado si no existiese? ¿Cómo se le ha ocurrido la idea de que existiese un ser incomprensible? ¿Por qué razón usted y todo el mundo supone que existe un ser tan incomprensible, un ser omnipotente, eterno e infinito en todas sus cualidades? Se detuvo y quedó silencioso durante largo rato, pero no quería romper aquel silencio. Existe, pero es sumamente difícil comprender, prosiguió diciendo el viejo. No miraba al rostro de Pedro, sino delante suyo, mientras hojeaba el libro con manos sarmentosas que la emoción interior agitaba. Si usted pusiera en duda la existencia de un hombre cuando yo se lo trajese a su casa, le cogería de la mano y se lo mostraría. Pero, ¿cómo es posible que yo, un simple mortal, pueda mostrar toda su omnipotencia, toda su eternidad, toda su beatitud a quien es ciego o cierra los ojos para no verle, para no comprenderle, para no ver ni comprender su cobardía y su propia abyección? Hizo una breve pausa. ¿Quién es usted? ¿Qué es usted? ¿Se cree usted sabio porque ha podido pronunciar palabras sacrílegas? Dijo con una sonrisa sombría y desdeñosa. Pero es usted más ignorante y más insensato que un chiquillo que, jugando con las piezas de un reloj hábilmente fabricado, osara decir, porque no comprendo su utilidad, que no cree en el hombre que lo ha hecho. Es difícil comprenderle. Desde hace muchos siglos, desde Adán hasta nosotros, se trabaja para comprender y estamos muy lejos todavía de haberlo logrado, pero en esa misma incomprensión vemos nuestra debilidad y su grandeza. Pedro miraba fijamente el rostro del anciano, el corazón le latía y escuchaba sin interrumpirle, sin interrogarle, creyendo con toda su alma lo que aquel extraño le decía. Creía en las afirmaciones del masón, igual como hacen las criaturas, subyugado por la entonación, por la convicción que emanaba de aquellas palabras, aquellas vibraciones de su voz, a veces casi irónica, por aquellos ojos relucientes, seniles, envejecidos en aquella convicción, o creía, gracias al aplomo, a la firmeza, a la conciencia de su destino que se reflejaba en todo su ser y que le impresionaba fuertemente por el contraste que ofrecía con la atonía moral o la desesperación en que él se hallaba. Deseaba creer y creía con toda su alma, experimentando el dichoso sentimiento de la paz, de la renovación, del retorno a la vida. No es precisamente con la inteligencia con la que se comprende, es la vida quien le descubre, dijo el anciano. No lo comprendo, dijo Pedro con temor, sintiendo que la duda le asaltaba por la vaguedad y la debilidad del razonamiento de su interlocutor. No comprendo por qué razón la inteligencia humana es incapaz de llegar a este conocimiento. El viejo sonrió con su sonrisa pasible y paternal. La mayor sabiduría de la vida, la verdad, es como el líquido más puro del cual querríamos saturarnos, dijo. ¿Puedo recoger este líquido en un vaso sucio de lodo y juzgar luego su pureza? Solo por la purificación interior de mí mismo puedo destilar con relativa pureza el rocío que absorbo. Sí, eso es, repuso Pedro con alegría. La sabiduría superior no se basa en la razón ni en la ciencia externa, la física, la historia, la química, etc., en que se dividen las ciencias. La sabiduría superior es una ciencia, es la ciencia universal, la ciencia que explica toda la creación del mundo y el lugar que en ella ocupa el hombre. Para recibir en sí mismo esta ciencia es preciso purificar y renovar en nuestro interior nuestro propio espíritu, y para eso, antes de hacer algo, es preciso creer y perfeccionarse. Pero para conseguir este fin es por lo que fue introducida en nuestra alma la luz divina que nosotros calificamos de conciencia. Sí, confirmó Pedro, con los ojos de su espíritu exánime. Examine usted su interior y pregúntese si está contento de sí mismo.
¿Qué ha logrado usted dejándose guiar únicamente por su inteligencia? ¿Qué es usted? ¿Es joven, rico, inteligente, instruido? ¿Qué es lo que ha dicho de todos estos bienes que le han sido otorgados? ¿Está usted satisfecho de sí mismo y de su vida? No, aborrezco mi vida, contestó Pedro taciturno. La aborrece usted, cámbiela, pues, purifíquese y a medida que vaya purificándose alcanzará la sabiduría. Examine su vida, cómo la ha pasado, en orgías, en depravación, lo ha recibido todo de la sociedad y no le ha devuelto nada. Ha recibido una fortuna. ¿Qué ha hecho con ella? ¿Qué ha hecho por lo demás? ¿Ha pensado nunca en las miles de seres que son esclavos suyos? ¿Les ha ayudado física y moralmente? No. Se han aprovechado usted de su trabajo para llevar una vida de exceso. Eso es lo que ha hecho usted. ¿Ha escogido una ocasión para ser útil a alguien? No. Ha pasado su vida en la ociosidad. Luego se ha casado y contraído la responsabilidad de guiar a una mujer joven. ¿Y qué ha hecho usted? No la ha ayudado a encontrar la senda de la verdad y la ha lanzado al abismo de la mentira y de la desventura. Un hombre le ha ofendido y le ha dado la muerte. Y dice usted que no cree en Dios, que aborrece su vida. No es extraño. Cayó el anciano después de haber dicho estas palabras y como si estuviese fatigado por su largo discurso, dejó caer de nuevo en el respaldo del diván y cerró los ojos. Pedro miró aquel rostro severo, inmóvil, senil y casi apagado, y luego, sin articular palabra, movió los labios. Quería decir, sí, es cierto, he llevado una vida vergonzosa, ociosa, depravada, pero no osaba romper el silencio. El anciano tosió, se desperezó y llamó a su criado. ¿Cómo están los caballos?, preguntó sin mirar a Pedro. Ya están aquí, contestó el criado. ¿No quiere usted descansar un poco, señor? No, di que enganchen. Se marchará y me dejará abandonado sin acabármelo de decir todo y sin prometerme su ayuda, pensó Pedro, levantando la cabeza y dando una ojeada al anciano. Mientras se paseaba por la habitación iba diciéndose, sí, ya no pensaba en ello. Llevaba una vida alegre, despreciable, escandalosa, pero a mí no me gusta esta vida, yo no la quería. Pedro quería decirle todo esto, pero no se atrevía. Con sus viejas y expertas manos, el viajero, después de haber arreglado sus maletas, se abrochó el abrigo de pieles. Cuando todo estuvo dispuesto, se volvió hacia Besukhov y en tono cortés le dijo, ¿y a dónde se dirige usted ahora, señor? Yo a San Petersburgo, contestó Pedro con voz vacilante. Se lo agradezco mucho. Estoy de acuerdo que todo cuanto usted ha dicho, pero no crea que sea un malvado. Le aseguro a usted que de buen grado quisiera ser como le gustaría que fuese, pero nunca encontraré quien me ayude. Por otra parte, la culpa es mía. Ayúdeme, diríjame y tal vez... Pedro no podía hablar, respiró con fuerza y se volvió. El viejo permaneció silencioso durante un buen rato. Era evidente que reflexionaba. La ayuda viene únicamente de Dios, dijo, pero lo que muestra orden pueda dar, se le dará, Señor. Vaya usted a San Petersburgo y debe esto al conde Villarsky. Sacó de su cartera y escribió unas palabras en un papel grande que dobló en 4 pliegues. Permítame usted que le dé un consejo. Cuando llegue a la capital, consagre usted los primeros días al recogimiento, al examen de su conciencia y no vuelva usted más a sus viejas costumbres. Le deseo un buen viaje y éxito, dijo observando que su criado acababa de entrar en la habitación. El viajero era Osip Alexievich Vazdievsk. Según Pedro pudo saber por el libro registro del dueño de la posta, Vazdievsk era uno de los masones y martinistas más significativos en tiempos de Novikov. Mucho rato después, Pedro, sin acostarse ni pedir los caballos, se paseaba aún de un extremo a otro de la sala de espera, examinando su desordenado pasado e imaginándose su futuro venturoso, irreprochable, virtuoso, que le parecía muy fácil de realizar. Parecía de que hasta entonces había sido un vicioso, tan solo porque casualmente había olvidado lo que era ser virtuoso. Habían desaparecido de su alma incluso las huellas de sus antiguas dudas. Creía firmemente en la posibilidad de la fraternidad de los hombres unidos con el fin de ayudarse los unos a los otros en el camino de la virtud. Y así era como se le aparecía la francmasonería. Capítulo 3. Pedro no comunicó a nadie su llegada a San Petersburgo, no se dejó ver por ninguna parte y se pasó días enteros con la lectura de
Thomas a Kempis, que no sabía cómo había caído en sus manos. Leyendo aquel libro, Pedro experimentaba siempre una misma sensación. Sentía el placer hasta entonces desconocido de creer en la posibilidad de conseguir la perfección, de creer en la posibilidad de aquel amor fraternal y activo entre los hombres que Osip Alexis le había revelado. Al cabo de una semana de su llegada, el joven conde polaco Villarski, a quien Pedro conocía de vista por haberla encontrado en la Sociedad de San Petersburgo, entró una tarde en su gabinete con aquel continente oficial solemne que tenían los padrinos de Dolokhov el día que fueron a su encuentro, y después de cerrar la puerta tras sí y de cerciorarse de que no había nadie en la estancia, le dirigió la palabra. «Vengo a visitarle con un encargo y una proposición, conde», dijo sin sentarse. «Una persona de elevada graduación en nuestra orden ha solicitado que fuese usted recibido en ella antes del término ordinario y me ha propuesto que sea yo quien salga como fiador de usted. Considero la voluntad de esta persona como algo sagrado para mí. ¿Desea usted que sea yo su padrino en la fraternidad de los masones libres?» El tono frío y severo de aquel hombre, a quien Pedro había visto casi siempre en bailes y fiestas, sonriente y amable, en el más elegante mundo femenino, le dejó pasmado. «Sí, lo deseo», respondió Pedro. Villarski inclinó la cabeza. «Tengo que hacerle otra pregunta todavía, conde, a la cual le ruego conteste usted con toda franqueza. No en realidad de futuro masón, sino como caballero. ¿Ha abdicado usted de sus antiguas convicciones? ¿Cree usted en Dios?» Pedro se quedó pensativo. Sí, creo en Dios», repuso. «En este caso», comenzó Villarski. Pedro le interrumpió. «Sí, creo en Dios», repitió Pedro. «En este caso podemos marcharnos. Tengo mi coche a la disposición de usted», dijo Villarski. Durante el trayecto, Villarski guardó silencio. A las preguntas de Pedro sobre lo que habría de contestar, Villarski se limitó a decir que otros hermanos más autorizados que él le examinarían y que lo único que debía hacer era contestar la verdad. Cuando hubieron atravesado el portal de la gran casa donde estaba instalada la logia y después de subir por una oscura escalera entraron en una salita de espera, no iluminada, donde se quitaron los abrigos sin que ningún criado viniese a ayudarles. De allí pasaron a otra sala. Un hombre vestido de extraño modo apareció en la puerta. Villarski fue a su encuentro, le habló en voz baja, en francés, y se acercó a un armario donde había unos vestidos que Pedro no había visto nunca. Villarski tomó con un pañuelo del armario de los ojos a Pedro y al anudar sus extremos con toda habilidad enredó en el nudo un mechón de cabellos. Enseguida se acercó a Pedro, le abrazó y tomándole de la mano le condujo a otro sitio. Los cabellos tomados en el nudo le dolían y haciendo algunas muecas sonrió avergonzándose de algo. Su enorme cuerpo, con los brazos colgando, la cara contraída por las muecas y con paso vacilante, avanzaba tímidamente al lado de Villarski. Cuando hubieron dado 10 pasos, Villarski se detuvo. «Si está usted firmemente decidido a entrar en nuestra orden», le dijo, «debe usted soportar con valor todo cuanto le suceda, sea lo que fuere». Pedro contestó con un movimiento afirmativo de la cabeza. «Cuando oiga usted llamar a esta puerta, quítese la venda», añadió Villarski. Le deseó valor y éxito, y estrechándole la mano salió. Al quedarse solo, Pedro continuó sonriendo con la misma mueca. 2 veces alzó los hombros y acercó su mano al pañuelo como si quisiese quitárselo, pero cada vez la retiró. Los 5 minutos que pasó con los ojos vendados le parecieron una hora. Los brazos se le entumecían, las piernas le temblaban y se sentía cansado. Experimentaba las más complejas y variadas sensaciones. Tenía miedo de lo que iba a sucederlo, pero todavía temía más demostrarlo. Sentía curiosidad por saber lo que le pasaría y lo que iban a revelarle, pero todavía sentía mayor alegría por haber llegado a aquel momento en que por fin entraría en la senda de la renovación, en la vida activa, virtuosa, en la cual soñaba desde que había hablado con Osip Alexievich. Vigorosos golpes resonaron en la puerta. Pedro se quitó el pañuelo de los ojos y miró a su alrededor. La estancia estaba completamente oscura. Únicamente en un lugar determinado un candil iluminaba una cosa blanca. Pedro se acercó y vio que el candil estaba encima de una mesa negra sobre la cual había un libro abierto. Eran los evangelios. Aquella cosa blanca que iluminaba el candil era un cráneo humano, con sus agujeros y sus dientes. Después de leer las primeras palabras del evangelio, al principio fue el verbo, y el verbo era Dios. Pedro
dio la vuelta a la mesa y descubrió una gran caja plana y abierta. Era un ataúd lleno de huesos. No se sentía sorprendido de lo que veía. Esperaba entrar en una vida nueva, totalmente distinta de la pasada. Esperaba ver cosas todavía más raras que aquellas. El cráneo, el ataúd, el evangelio, todo le parecía que lo había esperado y que todavía esperaba más. Se esforzaba por enternecerse y miraba a su alrededor. Dios, la muerte, el amor, la fraternidad de los hombres, se decía, concentrado en las palabras, la representación vaga pero dichosa de alguna cosa. La puerta se abrió y entró alguien. A la débil luz del candil, a la que Pedro se había ya acostumbrado, vio entrar a un hombre de mediana estatura. El hombre, al pasar de la oscuridad a la luz, se detuvo, pero enseguida, con pasos vacilantes, se acercó a la mesa y apoyó en ella sus manos pequeñas cubiertas con guantes de piel. Llevaba puesto un delantal de cuero blanco que le cubría el pecho y parte de las piernas. Alrededor del cuello llevaba una gorilla rizada de cuyo interior salía otro cuello alto y blanco que marcaba su rostro iluminado por debajo. ¿Por qué ha venido usted?, preguntó a Pedro el hombre que acababa de entrar, volviéndose hacia donde se suponía que estaba Pedro. ¿Por qué usted, que no cree en la verdad de la luz y ve la luz, viene aquí? ¿Qué quiere usted de nosotros? La prudencia, la virtud, la luz. Desde que la puerta se había abierto y había entrado aquel hombre, Pedro experimentaba un sentimiento de temor y veneración, semejante al que uno siente cuando de niño se acerca a tomar la Sagrada Comunión. Se sentía ante un hombre totalmente diferente de él por las condiciones de la vida y muy próximo a él por la fraternidad de los hombres. Pedro, con un latido en el corazón que le impedía respirar, se acercó al orador, que así se denominaba en la francmasonería al hermano encargado de misar al postulante. Al acercarse al que le interrogaba, identificó a uno de sus conocidos, Smolyanovich, y le molestó encontrar en aquel hombre a uno de sus amistades. El que acababa de entrar no debía ser para él más que el hermano y preceptor virtuoso. Pedro, durante un momento, no pudo pronunciar palabra alguna, hasta el punto que el otro tuvo que repetir la pregunta. Sí, yo quiero la renovación, contestó Pedro con esfuerzo. Bien, dijo Smolyanov, que continuaba con voz serena. ¿Tiene usted alguna idea de los medios con los cuales nuestra orden le ayudará a conseguir este fin? Espero la guía, la ayuda en la renovación, dijo Pedro con un temblor en la voz y un esfuerzo en las palabras que provenían de la emoción y la falta de costumbre de hablar en ruso de temas abstractos. ¿Ha buscado en la religión los medios para alcanzar este fin? No, la creía falsa y no la seguía, repuso Pedro en voz baja. El otro no le oyó y tuvo que pedirle que repitiera lo que había dicho. Era ateo, contestó Pedro. ¿Busca usted la verdad para seguirlo en la vida? Es decir, que busca la sabiduría y la virtud, ¿no es cierto?, preguntó luego de una pausa. Sí, confirmó Pedro. El instructor tosió, cruzó sus manos sobre el pecho y repuso. Se le revelará la finalidad principal de nuestra orden y si este fin concuerda con el suyo, podrá usted entrar con provecho en nuestra hermandad. El fin esencial es que también la base de nuestra orden, que ninguna fuerza humana podrá perturbar, es la conservación y transmisión a la posteridad de cierto misterio importante, el cual no viene de los tiempos más antiguos e incluso de los primeros hombres. De este misterio depende el destino del género humano, pero es de tal especie que nadie puede conocerlo y sacar provecho de él si no está preparado para ello por medio de una larga y perseverante purificación de sí mismo. Es por esto que pocos hombres pueden confiar en encontrarlo enseguida. Por esta razón tenemos un segundo fin que consiste en preparar a nuestros adeptos a la posibilidad de corregir su corazón, de purificar e iluminar su razón con los medios que nos ha revelado la herencia de los hombres que trabajaron en la investigación de este misterio y en consecuencia hacerles aptos para recibirlos. Purificando y corrigiendo a nuestros adeptos, procuramos, y este es el tercer objetivo, corregir a toda la humanidad dándole por medio de nuestros hermanos el ejemplo de la piedad y de la virtud. De esta manera procuramos luchar con todas nuestras fuerzas contra el mal que domina el mundo. Reflexione y volveré. Salió de la habitación. Luchar contra el mal que domina el mundo, se repitió Pedro. Toda su actividad futura se le aparecía dentro de esta esfera.
Se imaginaba a aquellos hombres iguales a los que era él 2 semanas antes y mentalmente les dirigía un discurso. Se representaba a hombres viciosos y desgraciados a los cuales se ayudaba con la palabra y con los actos, porque los sabía víctimas de sus opresores. De los 3 fines mencionados, el último, el mejoramiento del género humano, les seducía especialmente. Aquel misterio importante con todo y que acariciaba su curiosidad no le parecía esencial, y el segundo fin, la purificación y el mejoramiento de sí mismo, le preocupaba muy poco, porque en aquel momento se sentía dichoso, completamente corregido de sus antiguos vicios y dispuesto únicamente al bien. Transcurrida media hora, el instructor volvió para preguntar al recipiendario las 7 virtudes correspondientes a las 7 gradas del templo de Salomón, que cada adepto debía cultivar en su espíritu. Estas virtudes eran: primera, la modestia, conservación del secreto de la orden; segunda, la obediencia a los superiores de la orden; tercera, las buenas costumbres; cuarta, el amor a la humanidad; quinta, el valor; sexta, la generosidad; y séptima, el amor a la muerte. Reflexionando a menudo sobre la muerte, le dijo el instructor: trate usted de conseguir que deje de parecerle la terrible enemiga, ya que por el contrario debe usted ver en ella a una amiga que libertará su alma, que ha sufrido esforzándose en la virtud de esta vida de miseria y le conducirá a un lugar de recompensa y reposo. Así debe ser, pensó Pedro cuando, después de proferir estas palabras, el instructor se retiró dejándole solo para que reflexionase. Debe de ser así, pero todavía soy tan débil que amo la vida cuyo sentido comienza tan solo a descifrarse para mí. Pero las otras 5 virtudes que Pedro recordaba contándolas con los dedos, las sentía a todas en su alma: el valor, la generosidad, las buenas costumbres, el amor a la humanidad y sobre todo la obediencia, que se le representaba como una virtud, pero también como la felicidad, porque se sentía en el colmo de su satisfacción al desprenderse de la voluntad y someterla a aquellos que conocían la verdad absoluta. Pedro había olvidado la 7ª virtud, no la podía recordar a pesar de todos sus esfuerzos. Volvió al instructor, preguntó a Pedro si mantenía su decisión de someterse a todo cuanto le fuera exigido. Estoy dispuesto a todo. Todavía tengo que decirle que nuestra orden enseña su doctrina, no con palabras, sino con otros procedimientos que quizás obren con mayor energía que las explicaciones verbales en un auténtico recipiendario de la sabiduría y la virtud. Este ejemplo, por la decoración que usted ve, si su corazón es sincero, le hablará mejor que las palabras. Nuestra orden imita a las sociedades antiguas que expresaban sus doctrinas por medio de jeroglíficos. El jeroglífico es la representación de una cosa abstracta que contiene en sí las propiedades del objeto que representa. Pedro sabía muy bien lo que era un jeroglífico, pero no se atrevía a abrir la boca. Escuchaba en silencio al instructor y comprendía que las pruebas iban a dar comienzo. Si está usted decidido, debo proceder a la iniciación, dijo el instructor acercándosele. En señal de generosidad, entrégueme todos los objetos preciosos que tenga. No traigo nada, dijo Pedro, suponiendo que le pedía todo cuanto poseía. Lo que lleve usted encima: el reloj, el dinero, los anillos. Pedro, apresurándose, sacó la bolsa, el reloj, y hubo de forcejear un momento para quitarse el anillo del grueso dedo en que lo llevaba. Cuando hubo terminado, el instructor le dijo: en señal de obediencia, desnúdese. Pedro se quitó el frac, el chaleco, y obedeciendo a la indicación del instructor, la bota izquierda. El instructor le abrió la camisa sobre el lado izquierdo del pecho, luego se agachó y le arremangó la pierna izquierda del pantalón hasta encima de la rodilla. Pedro se disponía a descalzarse la bota derecha y a remangarse el pantalón para ahorrar este trabajo al instructor, pero éste le dijo que no era necesario y le dio una zapatilla para el chispierro. Una sonrisa infantil de encogimiento, de duda, de mofa de sí mismo apareció muy a pesar suyo en el rostro de Pedro. Estaba ante el instructor con los brazos caídos, esperando nuevas órdenes. En señal de sinceridad, le pido que me revele su principal debilidad, le dijo. ¿Mi debilidad? Tenía tantas, replicó Pedro. La debilidad que más que ninguna otra le hace dudar en el camino de la virtud, dijo el masón. Pedro calló y reflexionó. El vino, la glotonería, la ociosidad, la pereza, la cólera, las mujeres, los antojos,
reflexionaba, pero no sabía decidirse. Las mujeres, dijo por fin con voz casi imperceptible. El instructor quedó inmóvil y tardó un rato en hablar. Finalmente se acercó a Pedro, tomó el pañuelo que estaba sobre la mesa y volvió a vendarle los ojos. Por última vez le digo, concentre usted toda la atención en su interior, coordine sus sentimientos y busque la felicidad no en las pasiones sino en su corazón. La fuente de la felicidad no está fuera de nosotros sino en nosotros mismos. Hacía tiempo que Pedro no había experimentado el chorro vivificador de beatitud que en aquel momento inundaba su alma de alegría y de ternura. Capítulo 4. Pronto vinieron a buscarle a aquella oscura habitación. Por la voz conoció que no era el instructor, sino su padrino Villarqui. A todas las preguntas que se le hicieron sobre la firmeza de su propósito, Pedro contestó, sí, estoy de acuerdo. Y con una sonrisa clara, infantil, descubierto su ancho pecho, con paso desigual, vacilante, un pie calzado y el otro metido en una zapatilla, avanzó mientras Villarqui apoyaba en su pecho la punta de una espada. De la habitación le condujeron por un corredor haciéndole marchar hacia adelante y hacia atrás hasta que llegaron a la puerta de la logia. Villarqui tosió y le contestaron con el golpe de machete masónico. La puerta se abrió, Pedro llevaba todavía los ojos vendados. Una voz le hizo numerosas preguntas. ¿Quién era? ¿Cuándo había nacido? Etcétera. Enseguida le condujeron a otro sitio sin quitarle la venda de los ojos, y mientras andaban le explicaban alegorías sobre la dificultad de su viaje, sobre la amistad santa, sobre el eterno arquitecto del universo y sobre el valor con que debía soportar los trabajos y los peligros. Durante el trayecto, Pedro observó que tan pronto le decían el que busca como el que sufre o el que pregunta, y cada vez llamaban de diferentes maneras con el machete o producían ruido con las espadas. Mientras le conducían hacia un determinado lugar, notó en sus guías los indicios de alguna zozobra o trasiego. Oía que las personas que le rodeaban discutían en voz baja, y una de ellas insistía en que pasase por la alfombra. Luego le tomaron la mano derecha, ordenándole que se pusiese la izquierda sobre el pecho y que pronunciase el juramento de fidelidad a la orden, repitiendo las palabras del texto que otro leía. Inmediatamente apagaron las bujías y encendieron el alcohol, lo cual adivinó Pedro por el olor y le advirtieron que vería una pequeña luz. Descubriéronle los ojos, Pedro divisó como en un sueño la pálida llama del alcohol y unas cuantas personas con un delantal como el del instructor que le apuntaban unas espadas al pecho. Entre aquellos hombres había uno con una camisa blanca completamente manchada de sangre. Al ver aquello, Pedro se echó sobre las espadas con ganas de ser atravesado, pero las espadas retrocedieron e inmediatamente un individuo volvió a ponerle la venda ante los ojos. ¿Ya has visto la lucecita?, le dijo una voz. Volvieron a encender las bujías y le dijeron que iba a ver la plena luz. Volvieron a quitarle el pañuelo y más de 10 veces pronunciaron a coro Sic transit gloria mundi. Pedro se recobró paulatinamente y observó la estancia donde se encontraba y las personas que allí había. Alrededor de una mesa larga, recubierta de negro, estaban sentados 12 hombres que llevaban puestos los vestidos que él había visto en el armario. Pedro conocía a algunos de ellos, pertenecientes a la alta sociedad peterburguesa. El puesto de presidente lo ocupaba un joven desconocido que llevaba en el cuello una extraña cruz. A su derecha tenía aquel italiano que él había visto tiempo atrás en casa de Ana Pavlovna. También se encontraba allí un alto funcionario y un preceptor suizo que había estado en casa de Kuragin. Todos callaban solemnemente y escuchaban las palabras del presidente que tenía su machete en la mano. En el muro había clavado una estrella de fuego. A un lado de la mesa había un pequeño tapiz con ciertas imágenes pintadas. Al otro lado, algo semejante a un altar con el Evangelio y una calavera, y alrededor de las mesas 7 candelabros parecidos a los que hay en las iglesias. 2 hermanos acompañaron a Pedro al altar y poniéndole las piernas en posición perpendicular, le ordenaron que aguardara diciéndole que se arrodillase ante las puertas del templo. Pedro, con los ojos atemorizados, miopes, miraba a su alrededor sin obedecer. De repente le asaltó la duda. ¿Dónde estoy? ¿Qué he hecho? ¿No se reirán de mí? ¿No llegará un día en que me avergonzaré de esto que estoy haciendo? Aquel estado de vacilación duró poco. Pedro miraba a los ojos inexpresivos de los hombres que le rodeaban. Recordó todo lo que acababa de pasar y comprendió que era imposible detenerse en mitad del camino. Horrorizado de su duda,
se prosternó a la entrada del templo. Permaneció allí hasta que le ordenaron que se levantase. Luego le pusieron un delantal blanco igual al de los demás, le dieron una paleta y 3 pares de guantes, y cuando hubieron realizado todo esto se le dirigió el gran maestre. Le dijo que hiciese todos los esfuerzos posibles para no manchar aquel delantal blanco, símbolo de la castidad y de la firmeza, y refiriéndose a la espada, le dijo que trabajase con ella para purificar su corazón de todo vicio y que aceptase con indulgencia el corazón de sus hermanos. A continuación, respecto al primer par de guantes, le dijo que no podía conocer su significado, pero que debía conservarlos, que el otro par debía llevarlo puesto en las asambleas, y finalmente, refiriéndose al tercer par de guantes que eran de mujer, le dijo: querido hermano, estos guantes femeninos son para usted, délos a la mujer que más respete. Con él convencerá de la castidad de su corazón a la que escoja como digna compañera suya, como digna amazona. Y después de una corta pausa añadió: procure, querido hermano, que estos guantes no cubran nunca manos impuras. Mientras el gran maestre pronunciaba estas últimas palabras, a Pedro le pareció que estaba algo confuso. Se produjo un silencio embarazoso. Uno de los hermanos rompió aquel silencio y acompañando a Pedro hasta el tapiz, empezó a leer en un cuaderno la explicación de todas las figuras dibujadas en la alfombra: el sol, la luna, el nivel, la paleta, la piedra cúbica sin pulir, 3 ventanas, etc. La ceremonia era larga y Pedro, a causa de la satisfacción, de las emociones y el trastorno, no podía comprender lo que le leían. Recogió tan solo las últimas palabras de los estatutos, que fueron las únicas que se grabaron en su mente. En nuestros templos no conocemos otros grados, leía el gran maestre, que los que median entre el vicio y la virtud. Tenga usted cuidado en hacer diferencia alguna que pueda romper la igualdad. Acuda en auxilio de sus hermanos, sean quienes fueren, muéstreles el camino a los que se desvíen, ayude al caído y no aliente nunca sentimiento alguno de cólera o de odio contra su hermano. Sea benévolo y afable, y excite en el corazón de los demás el fuego de la virtud. Comparta su felicidad con sus hermanos, y que la envidia no turbe nunca esta dicha tan pura. Perdone a su enemigo, no se vengue, si no es devolviendo bien por mal. Cumpliendo así la ley suprema, encontrará usted el camino de la grandeza antigua que había perdido. Cuando terminó su plática y abrazó a Pedro, le dio un beso. Pedro, con lágrimas en los ojos, miraba a su alrededor sin saber qué contestar a las felicitaciones de los conocidos que le rodeaban. El gran maestre dio un golpe con el mallete, todos tomaron asiento en sus puestos respectivos y uno de ellos leyó el sermón sobre la necesidad de la humillación. El gran maestre propuso cumplir el último rito y el alto oficial que desempeñaba el cargo de tesorero dio la vuelta a la asamblea. Pedro hubiese querido suscribir en la lista todo cuanto tenía, pero temeroso de que su acción fuese interpretada como una muestra de orgullo, suscribió la misma cantidad que los demás. La sesión había terminado. Cuando Pedro regresó a su casa, le pareció regresar de un largo viaje que había durado muchos años y que le había hecho cambiar completamente su manera de ser, alterando todos los antiguos hábitos de su vida.